Continuamos con el estudio del Evangelio según San Marcos y ahora vamos a ver el pasaje de Marcos 2 del versículo 23 al versículo 28. Oremos. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, nuestro único y sabio Dios, gracias te damos en esta mañana porque nos permites reunirnos como hijos tuyos a compartir este día de oración a tu nombre en este lugar. Queremos agradecerte por todos los que están aquí y pedirte por todos los que no han podido venir por diferentes motivos, por enfermedad, por recuperación, por algunos otros problemas, Señor, que tú los guardes y los cuides en donde están. Te suplicamos tu presencia en nuestra mente, para que abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver las maravillas de tu ley. Y te pedimos que sensibilices nuestro corazón, para que no se quede solamente como un conocimiento intelectual, sino que también transforme nuestras vidas al ser entendida tu palabra y la pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este pasaje de Marcos 2, del 23 al 28, se narra el primer incidente en que Cristo reta directamente la religiosidad falsa del fariseísmo acerca del día de reposo, y este incidente tuvo lugar cuando nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos andaban caminando a través de unos sembradíos de trigo. Y también en este mismo pasaje se nos presenta otro título de nuestro Señor Jesús, Señor del día de reposo, como es el versículo 28. Este título procede de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera subraya su autoridad divina. Y esto lo pone en contraposición contra los líderes religiosos del judaísmo. El Señor Jesucristo claramente hablaba sin dejar lugar a dudas en lo que decía. Y cuando nuestro Señor declara que es el Señor del día de reposo, propina un duro golpe al sistema religioso tradicional de aquel entonces. A ese sistema de méritos y obras de justicia que encontraba su plataforma en el día de reposo, pues era la principal actividad de la religiosidad farisaica. Recordemos que el séptimo día de la semana se había convertido en el escenario para la exhibición del legalismo fariseico. Era cuando los fariseos, al observar este día de reposo, al igual que los otros 9, hacían exhibicionismo de su aparente santidad. Originalmente, los 10 mandamientos tuvieron la intención de promover el amor a Dios y hacia los demás. Y lo que Dios estableció como un día de reverencia a Él y de descanso del trabajo físico, los escribas y fariseos lo habían transformado en un día de sofocantes regulaciones continuas que no dejaban de estar haciendo una carga pesada en la vida de Israel. El día de reposo fue dado con la intención de que fuera un día de adoración y descanso para el pueblo de Dios, bajo el antiguo pacto. La palabra traducida, día de reposo, se deriva del término hebreo Shabbat, que quiere decir descansar, cesar o desistir. El séptimo día de cada semana, los israelitas debían abstenerse de trabajar a fin de enfocar ese día su atención en honrar a Dios, en descansar del trabajo físico, en estar tranquilos. Pero desde los últimos 15 siglos, tomando en cuenta que los 10 mandamientos le fueron dados a Moisés aproximadamente 1500 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a esta confrontación, 1500 años, 15 siglos. En esos 15 siglos, este día de reposo
había acumulado una gran cantidad de reglas y regulaciones rabínicas, las cuales, ¿qué hacían? Pues convertir la observancia del día de reposo en una carga insoportable. Había un texto básico del judaísmo rabínico que se llamaba el Talmud, y no menos de 24 capítulos del Talmud se centraban en regulaciones del día de reposo, en donde se definían meticulosamente los innumerables detalles de lo que se constituía un comportamiento aceptable para el pueblo de Israel, según ellos. Casi ningún aspecto de la vida se salvó de las exigencias de estos detalles. Había leyes acerca del vino, de la miel, de la leche, de escupir, de escribir, de quitar algo sucio de la ropa. Cualquier cosa que pudiera interpretarse como trabajo estaba prohibida. Por tanto, en un día de reposo, los escribas no podían portar sus plumas, los sastres no podían traer sus agujas, los estudiantes no podían traer sus libros. Hacerlo podía tentarlos a trabajar, y eso era pecado. En este sentido, cualquier cosa que pesara más de lo que pesa un higo seco estaba prohibido. Si algún objeto se le avanzaba al aire con la mano derecha, no podía cacharse con la izquierda porque era trabajo. Bañarse estaba prohibido porque derramar agua constituía que podía haberse lavado ese pedacito donde había caído el agua en el baño y era trabajo, se había lavado el baño. No podía jalarse ningún objeto, ningún mueble adentro de las casas, porque como era el piso de tierra, si hacía un surco, estaban arando. Cosas de ese tipo eran las que se habían ido poniendo en el Talmud, degenerando de esta manera lo que originalmente Dios había tenido como el objetivo de dar un día de reposo. También, y recordemos que muchas veces el Señor Jesucristo, cuando sanaba en día de reposo, para ello estaba prohibido, porque el día de reposo cualquier enfermo solo podía tomar medicinas que lo mantuvieran hasta el día siguiente, porque cualquier tratamiento que se utilizara para mejorar su estado de salud era trabajo y estaba prohibido. Tampoco se permitía que las mujeres se miraran al espejo, porque al mirarse al espejo podían ser tentadas, si se miraban una cana, arrancársela, y eso era trabajo. También había regulaciones para cuántos pasos se podían caminar el día de reposo. No se permitía ir más allá de 900 metros o caminar más de 1999 pasos. Sin embargo, los rabinos ideaban ideas prácticas para transgredir sus propias reglas. Si el día anterior al día de reposo ellos iban y ponían alimento en una casa ya a 20 cuadras, se consideraba, según ellos, que era una parte de la casa, aquel lugar, y entonces sí podían ir hasta allá. O si podían, vamos a decir, en 2, 3 cuadras, un listón, un mecate alrededor de ellas, se consideraba que todo aquello era el hogar, podían entrar en esa cuadra todos, y a partir de salirse del listón, del mecate, eso para allá, se consideraba entonces que debían contarse los 900 metros o 1999 pasos. Todas estas tradiciones humanas, perpetuadas por los escribas y fariseos durante 1500 años, crearon un peso abrumador sobre el pueblo de Israel, llegando a invalidar las escrituras con sus tradiciones. Y hoy estudiaremos el pasaje de Marcos 2, del 23 al 28, para ver el primero de los enfrentamientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo con este grupo de escribas y fariseos en este versículo, en este pasaje. Y para poder entenderlo, lo subdividí en 4 subsecciones. 1, el problema. 2, la acusación. 3, la respuesta. Y 4, la interpretación.
Y finalmente vamos a ver algunas conclusiones. El problema, versículo 23, estamos hablando de Mateo 2 y ahorita el 23. El versículo 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Los pasajes paralelos en Mateo 12:1 y Lucas 1:6 que hablan del mismo tema, Mateo 12:1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y Lucas 6:1 dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolos con las manos. En este particular día de reposo, en este Sabbat, nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos caminaban por un campo donde crecía trigo. Y a los discípulos les dio hambre y arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos para quitarle las cáscaras. En ese momento es cuando surge el problema. Recordemos que en el mundo antiguo era normal que los senderos, los brechas, las veredas, cruzaran los campos de modo que los viajeros atravesaban cultivos en forma rutinaria. Teniendo en cuenta esto, Dios había dado leyes a su pueblo respecto a esto. Según Deuteronomios 23:25, dice: cuando entréis en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Recoger espigas era una cosa y meterle la hoz pues ya era otra cosa. De tal manera que los discípulos, al estar arrancando algunos granos de trigo, pues realmente no estaban haciendo ninguna cosa antibíblica, permitida para el pueblo de Israel en las leyes que Dios les dio. Un campo maduro de trigo, incluso esa era una provisión que Dios había dado para el pueblo. Si va pasando, pues que agarren unas de los lados, no hay problema. Incluso Dios había dicho que cuando ellos metieran la hoz y recogieran la cosecha, no la recogían de a tiro, toda, sino que dejaran algo para los pobres. Y esto pasó con Boz, que dejaba para que Ruth, pues atrás de todos los segadores, se recogiera para llevarle a su suegra que comer. Dios era un Dios misericordioso, es un Dios misericordioso, y Él proveía, porque el que hacía esto no le faltaba nada. Dios multiplicaba en una forma constante y permanente al que obedece su palabra. De esa manera los discípulos de Jesús estaban haciendo exactamente lo que se les permitía hacer de acuerdo al Antiguo Testamento. Sus acciones estaban perfectamente en consonancia dentro de la ley de Moisés, permitía, pero no dentro de la tradición rabínica. Al arrancar las espigas, frotarlas con las manos para quitarles las cáscaras y luego poder comerse los granos ya limpios, eso estaba prohibido por la tradición rabínica, pues era sinónimo de trabajo. Ese fue el problema. Entonces viene la acusación. En el versículo siguiente, en el versículo 24 dice, Marcos 2:24, entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Desde la perspectiva bíblica, los discípulos no estaban haciendo nada ilícito, pero desde la perspectiva de los fariseos estaban cometiendo ilícito. Los fariseos le seguían los pasos con cuidado a Jesús y sus discípulos, aunque viendo claramente esto era difícil imaginar cómo los fariseos podían seguirle el paso a través de los campos de trigo sin transgredir ellos mismos sus propias tradiciones de no caminar más de 900 metros en día de reposo. ¿Cómo le harían para andar ahí vigilando, espiando y todo y a ver qué hacía? Si el Señor, Él no decía sus tradiciones, no le decía nada, Él
simplemente no las tomaba en cuenta. Iba de un lado a otro en el día de reposo, iba a la sinagoga, luego salía, luego iba para allá. ¿Cómo le podían hacer estos fariseos y escribas para seguir y andarlo vigilando sin transgredir el día de reposo? ¿Quién sabe? Cualquiera que fuera la justificación por sus propias transgresiones, se indignaron al observar que los discípulos de Jesús transgredían la ley rabínica. Acusaron a los discípulos de hacer lo que no es lícito. Sin embargo, Jesús y sus seguidores no habían quebrantado ninguna ley bíblica. Solo que los fariseos, poniendo sus tradiciones por encima de las escrituras, los acusaron de hacer lo que no era lícito el día de reposo, poniéndose a sí mismos y sus tradiciones como la autoridad sobre la observancia del día de reposo. Invalidaron el propósito original del día de reposo y lo suplantaron con tradiciones humanas que habían acumulado durante 1500 años de los fariseos, usurpando de esta manera la autoridad que le corresponde al único y verdadero Señor del día de reposo, que es Dios, cuando en el monte del Sinaí, 1500 años le dio los 10 mandamientos a Moisés. Y ese Señor, ese Dios que dio los 10 mandamientos, es el que andaba caminando por los campos de Israel, por los campos de trigo. ¿Cómo le iban a decir lo que era lícito? Pues él lo hizo, él se los dio, él. Pero bueno, estos eran los escribas y fariseos. Los fariseos se enfurecieron al ver que los discípulos estaban haciendo, porque estaban ofendidos de que estuvieran transgrediendo la ley rabínica. Mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? ¿No te das cuenta que te están transgrediendo evidente y flagrantemente las leyes rabínicas? Según las normas rabínicas, los discípulos eran culpables de varias acciones prohibidas. Cosechar, porque arrancaron el grano. Cernir, porque quitaron la cáscara. Trillar, porque le hacían rozar las espigas en sus manos. Aventar, porque lanzaban la paja al aire. Y preparar alimentos, porque comían el grano una vez que lo habían limpiado. Ninguna de todas estas actividades estaba permitida por los rabinos. Sin embargo, no transgredían la ley de Dios. Ante esa acusación, nuestro Señor Jesucristo da una respuesta. Dice el versículo 25, pero Él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que en él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Sin ningún tipo de disculpas, el Señor nuestro Señor Jesucristo sale a la defensa de sus discípulos, como actualmente sale a la defensa de sus hijos, aún frente a Satanás. Señor, míralo, pecó. A ver, ¿dónde dice que pecó? Ah, sí, aquí está la infracción, pero ¿no te fijaste que dice pagado? ¿Cómo que sí? Por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Desde allá estamos viendo que el Señor Jesucristo cuida a su pueblo. Y así retaba la autoridad de los fariseos y ponía en evidencia su ignorancia de las Escrituras, diciendo: ¿a poco no han leído ustedes entonces lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Dice, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Obviamente que los fariseos habían leído la historia acerca de David, pero las palabras de nuestro Señor evidenciaron que aunque ellos conocían los hechos de la historia, ignoraban su verdadero significado. El relato a que se refiere Jesús se encuentra en 1 de Samuel 21, del 1 al 16, y dice así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo:
¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y entonces yo le señalé a los criados un cierto lugar donde nos íbamos a ver allá afuera. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes serán santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. El único pan en el tabernáculo en ese momento que llegó David era el pan de la proposición. Cada día de reposo se hornaban 12 barros de pan. Gracias, Héctor. Permíteme, dámela, ¿sí? Me hubiera caído mejor una coca, pero bueno, aunque sea agua. El único pan en el tabernáculo en ese día de la proposición, ese era el pan de la proposición. Cada día de reposo se hornaban 12 barras de pan sagrado y se ponían en el lugar santo, retirando las 12 barras de la semana anterior. Esas 12 barras de la semana anterior se retiraban y solo los sacerdotes se les permitía comer de ese pan sagrado. Al ver el sacerdote Ahimelech la necesidad de David y sus hombres, hizo una excepción dándoles el pan sagrado. La única condición que puso fue que los criados se hubieran guardado al menos de mujeres, de modo que estuvieran ceremonialmente puros. Es significativo que Dios no castigara ni a Ahimelech ni a David por sus acciones. Permitió que una ley ceremonial fuera violada por el bien de satisfacer una necesidad humana urgente. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, como lo ilustra el relato del Antiguo Testamento, fue que a los ojos de Dios mostrar compasión era más importante que el apego estricto al ritual y a la ceremonia. Por eso, en el pasaje paralelo que leímos en Mateo 12, versículo 7, les dice: y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces los dejó callados. Pero no solamente con eso, porque después les da la interpretación. Y ahí viene la interpretación en los versículos 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios nunca quiso que la ceremonia, el ritual y la tradición obstaculizaran el camino de la misericordia, la bondad y la caridad hacia otros. Misericordia quiero y no sacrificios, le decía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por tanto, Jesucristo explicó a los fariseos que incluso originalmente el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo era para el bienestar y beneficio del hombre, no el día de reposo ha sido para que el hombre lo deificara, sino que gozara de él. Por eso el Señor Jesucristo dice que fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El propósito de Dios para el día de reposo fue dar a su pueblo un descanso semanal.
pero los fariseos habían convertido una bendición divina en una carga insoportable. Al afirmar que era el Señor del día de reposo, Jesús básicamente declaró su autoridad sobre toda la religión judía, porque la observancia del día de reposo era el punto central de la misma. Las implicaciones de la afirmación de Cristo los golpeó en el rostro tremendamente. La norma de un día de descanso fue establecida en la creación cuando Dios mismo declaró el día de reposo para descansar, en Génesis 2:2. Además, fue Dios quien escribió en las tablas de piedra en el Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Desde que originalmente formó Dios o nombró Dios el séptimo día como día de reposo, fue porque ese descansó de todo lo que había hecho Él. Luego a su pueblo Israel se los dio para que se descansaran de todas sus labores. Y les dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santo, ¿qué quiere decir? Apartado o escogido para Dios. Sepárenlo de lo profano y tráiganlo a lo santo. Santificaban las vasijas, los vasos, los candelabros y todo para el servicio de Dios. Santificar el día de reposo, quise apartar el día de reposo para Dios. Apartar el día de reposo para tener comunión con Dios. Apartar ese día para estar en contacto con el Señor. He pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Señor, ayúdame, guárdame, sin andar con carreras y corriendo que voy al trabajo y que ahorita ven. Es un día de reposo, pero santificar ese día de reposo quiere decir apartarlo para Dios. No es para descansar nada más, es santificado. No es para quedarse dormido porque es el único día que me puedo levantar hasta las 12. No es para eso. No es para decir, no, yo trabajo todo el día, a sábado trabajo todos los días, y ese es el único día que tengo con mi familia. Pues mal hecho. No, es que se lo voy a dedicar. Mal hecho. No es para la familia. No está mal estar con la familia si está uno en relación con Dios. Lo malo es quitar a Dios en el día que se santifique ese día para Él. No es para hacer deportes y actividades que nos distraigan, que no es malo hacerlas si se tiene en cuenta que es primordialmente y en prioridades, es lo primero, tener ese día para dedicarlo a Dios. Si uno hace otras cosas en ese día, no caigamos los extremos de los fariseos, que no se puede hacer nada. Pero principalmente la observancia del día de reposo es para darle la gloria, la honra, el reconocimiento, la gratitud a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque vemos que a diestra y a siniestra hay problemas, porque vemos todo lo que pasa diariamente en el mundo, a diestra y a siniestra, mas a ti no llegarán. Nos guarda, nos cuida, nos protege, y ni siquiera podemos ser agradecidos. Ese es el propósito del día de reposo. Entonces, por eso las implicaciones de la afirmación de Cristo, la norma de un día de reposo fue establecida en la creación. Además, fue Dios quien escribió en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fue Dios quien estableció el día de reposo. Por tanto, cuando el Señor Jesucristo afirmaba ser Señor del día de reposo, era reclamar su deidad. Una realidad que no pasó desapercibida para los escribas y fariseos, quienes se indignaron doblemente, una porque no obedecía a las leyes rabínicas y dos porque se hacía igual a Dios. Y ellos decían que eso era una blasfemia, porque no lo reconocieron, no lo conocieron. Los dirigentes religiosos odiaron a Jesús porque quebrantó las regulaciones que ellos tenían para el día de reposo, no las regulaciones bíblicas hechas por Dios. Y le aborrecieron aún más porque al invalidar sus tradiciones, su autoridad era máxima y entonces se hacía igual a Dios. Por eso
llegaron a matarle. Cuando Jesús habló de sí mismo con el Señor del día de reposo, no se andaba por las ramas, iba directamente, él claramente. Con esa simple afirmación asaltó directamente al judaísmo apóstata y al mismo tiempo declaraba su divinidad. Jesús invitaba a Israel a volverse a la verdad intencional, a la verdadera intención del día de reposo, el propósito que él mismo había establecido para ese día cuando dio el cuarto mandamiento a Moisés en el monte Sinaí. ¿Quién más que él sabía con exactitud plena cuál era el propósito de ese día? Por eso un día ahí dijo: venid a mí todos los que estéis afanados y cargados, que yo os haré descansar. Dejen descansar a este pueblo, les imponen reglas que ni ustedes son capaces de cumplir. Venid, probad mi yugo que es liviano, y yo voy a llevar el de ustedes. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Limpiando la palabra de Dios de tanta tradición que invalidaba las Escrituras. Y de esa manera, esa confrontación inicial con el judaísmo apóstata, con el tradicionalismo fariseico, llevó a los líderes religiosos a tener una confrontación plena, constante y cada día más intensiva contra nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Cuando lo acusaban de que andaba con pecadores y era amigo de pecadores, él no dijo que no. Dijo: aprovechando eso, quiero decirle que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, si soy amigo, sí, porque esos son las que vino a llevar, no a los que se sienten justos, limpios acá, pulcros, inmaculados. A ellos son los que sí van a decir: Señor, ayúdame, necesito un Salvador. Así como todos nosotros un día dijimos: Señor, yo no puedo. ¿Has mentido? Pues sí, Señor, he mentido. ¿Has robado? Pues me robé un sacapuntas, es robo. ¿Has adulterado? Pues no directamente, pero sí, Señor, como dice tu palabra, luego mentalmente. ¿Has matado? Pues no he clavado un cuchillo o dado un balazo, pero sí, Señor, he deseado que se muera fulano o que le vaya mal a él. Pues has robado, has matado. Hijo, eres un pecador. No puedo, que era la labor de la ley, ser el ayo como los barandales para saber que no podían solos y que tenían que estarse agarrando, y cada que se agarraban del barandal se caían, porque así somos, nuestra naturaleza pecaminosa después del pecado de Edén. Y ya que nos damos cuenta: Señor, no puedo, arrepiéntete. Me arrepiento, Señor, le llamo pecado a lo que tú dices pecado. Sí, estoy de acuerdo, es pecado todo eso. Muy bien, arrepentirte es cambiar tu mente. Ya no vayas para allá, ahora ve para acá. No veas allá al mundo, ve a la cruz de Cristo. Ya te arrepentiste, sí. Esa es la conversión. Y luego empieza a caminar hacia allá. Entrega tu vida ahora al Señor Jesucristo, no al mundo. Porque los deseos de la carne, los deseos de la vanagloria de la vida y todo eso no provienen del Padre, sino del mundo. El que se constituye enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque no le puede servir a dos amos: al mundo y a Dios, a las riquezas y a Dios. ¿Qué es lo que vas a decidir? Señor, heme aquí, quiero ser tuyo. El día que hicimos eso, nos convertimos a Cristo. Entonces vino el Espíritu Santo, selló nuestro corazón y ahora somos propiedad de Él. ¿Hecho en México? No. Propiedad divina. Participamos de su naturaleza divina y ahora somos hijos de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. De esa manera llegamos en esta mañana a observar este pasaje y sacar dos conclusiones muy importantes. Debemos aprender a diferenciar entre tradición y revelación. ¿Cuántas veces, 2000 años después de Cristo, la iglesia ha cambiado la palabra de Dios por sus tradiciones?
¿Cuántas veces las denominaciones ponen más importante lo que ellos creen que debe ser que lo que dice la Biblia? Hemos hablado que hay pleitos por el bautismo. Hemos hablado que por dónde debe ser, con quién debe ser y cómo debe ser. Y se olvidan de lo que una vez aquí en este púlpito se habló, forma y función. ¿Cuál es el propósito de la orden de Dios? Y ya nos andamos yendo nada más por apariencias. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos a otros miembros de otras iglesias, de otras denominaciones? Porque no son como la mía y nosotros tenemos exclusivamente la verdad. Tenemos que aprender a diferenciar la tradición en donde hemos sido educados, porque todos venimos de un antecedente. La mayor parte de la gente viene de una tradición católico-romana y viene enseñada en ese tipo de actividades tradicionales, que ahí es más importante también la tradición que la revelación. Ahí primero está la tradición que lo que dice la Biblia. Entonces debemos aprender a diferenciar qué es tradición y qué es revelación, y después apegarnos a la revelación de Dios que está escrita en su palabra. Número 2, el día de reposo, aunque ya la iglesia cristiana no mantiene el Shabbat, que los judíos lo toman del viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, no así los sabatistas que lo toman del sábado en la mañana hasta la noche, hasta el domingo en la mañana, que no corresponde con el Shabbat original. La iglesia decidió apartar el primer día de la semana, este domingo, estos días domingo, para tenerlo como su día de reposo, para reunirse, para alabar a Dios, para cantar a su nombre, a su gloria, para reconocerle, para darle las gracias, para ofrendar de lo que Él nos da y que se pueda llevar su palabra a otras personas y para convivir los unos con los otros. El día de reposo lo estableció Dios en la creación cuando Él personalmente descansó y después lo dio al ser humano para que descansara de su trabajo y lo dedicara a tener una relación personal con Dios. Hermanos, recordemos que el día de reposo para nosotros no es nada más de descansar y estar ahí aflojerados y en pijama todo el día. Es para tener relación con Dios y con su iglesia, porque somos una familia. No es malo pasar con la familia nuclear, pero tenemos que darle prioridades a las cosas, todo ponerlo en su lugar. Primero Dios y después lo demás. No caer en el fariseísmo de que si no voy a la iglesia un día me voy a morir al infierno, tampoco. Porque el Señor Jesucristo ve que es mejor la misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, hermanos, pongamos en perspectiva la palabra de Dios para el siglo XXI en el cual vivimos nosotros. Dos cosas. Una, primero la revelación para apartar la tradición. Y dos, el día de reposo se hizo para darle la honra, la gloria, el reconocimiento a Dios. Oremos. Señor, queremos agradecerte en esta mañana porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y también porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, enséñanos a poder ser congruentes con tu palabra en cuanto que es superior y es lo que tú quieres, la revelación que nos has dejado escrita en tu palabra, que las tradiciones humanas. Y también que el día de reposo, Señor, es para dedicarlo a ti, para darte la gloria, la honra y el reconocimiento. Te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.